El tema del día de hoy lleva el nombre de Fundamentos de Control aplicados a sistemas de refrigeración. Y esta es la parte 2. La parte 1 la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Para desarrollar el tema de hoy está con nosotros el ingeniero Daniel Fernández. El ingeniero Daniel es ingeniero de control y automatización especializado en manipuladores industriales, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una exitosa trayectoria en el segmento HVAC, colaborando en múltiples proyectos de automatización y control, en segmentos comerciales, industriales y de procesos, aplicando tecnologías e innovación para contribuir con el ahorro de energía, proyectos sostenibles y que se adapten con las condiciones actuales. Actualmente coordina el área de ingeniería y proyectos, la cual se encarga de la ejecución, puesta en marcha de los proyectos en campo, en climatización, refrigeración, iluminación y procesos industriales. Hoy en día se contabilizan más de 250 proyectos bajo su coordinación en el sector comercial e industrial. Hola Cintia, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Como bien me comentan, vamos a iniciar con este tema que es Fundamentos de Control aplicados a los sistemas de refrigeración, parte 2. El objetivo de este curso es proporcionar a ustedes de manera fácil los fundamentos para la operación de los equipos de control y automatización en los sistemas de refrigeración. Tenemos estos 6 puntos el día de hoy. El principal, la seguridad, buenas prácticas. Vamos a dar un repaso general de lo que fue Fundamentos de Control, parte 1, sistemas de control por horarios, algunas aplicaciones, sistemas de control por sensor, también algunas aplicaciones les vamos a mostrar, y por último la sesión de conclusiones y también, como lo comentaba Cintia, las dudas que llegarán a surgir, al último las vamos a contestar. Ok, como primer punto tenemos la seguridad y salud. Este punto es muy importante antes de empezar a laborar, debido a que si no tenemos salud en nuestro cuerpo, pues obviamente no podemos implementar todo lo que trabajamos en campo. Entonces es indispensable el uso de equipo de protección personal, siempre estar atentos a nuestro entorno, delimitar nuestra área de trabajo en caso de que estemos en sistemas donde la gente siga concurriendo. Entonces debemos delimitar nuestra área para que sepan que estamos laborando ahí y no nos cause ningún problema. Y mantener al día de hoy las medidas sanitarias y de distanciamiento que se contemplan. También es muy importante, a pesar de la experiencia que podamos llegar a tener, que ya tengamos muchas veces haciendo el mismo trabajo o trabajando con los mismos equipos, es importante tener las buenas prácticas. Antes de cualquier trabajo, antes de iniciarlo, siempre realizar una inspección visual, conexiones eléctricas, que se hagan las desconexiones de los breakers principales. Si vamos a utilizar equipos nuevos o si estamos implementando un nuevo sistema, acercarnos con los fabricantes, con los proveedores, hacer uso de los manuales para que no vayamos a tener algún tipo de accidente. Y también es muy importante siempre utilizar la herramienta adecuada y que esté en buen estado. Los cascos, arneses, toda la herramienta que tenemos también tienen fecha de caducidad, entonces tenemos que revisar todos esos puntos para que nuestro trabajo salga bien y tengamos seguridad al momento de hacerlo. Ok, vamos a iniciar con un pequeño repaso de la parte 1 de Fundamentos de Control. Como lo comentaba Cintia, tenemos la parte 1 en el canal de YouTube. Estos 3 puntos son los más importantes o de manera general para que podamos avanzar con esto de los fundamentos de control. ¿Ok? Tenemos lo que es control y automatización. La diferencia entre estos dos conceptos que van ligados, pero a final de cuentas el control es regular el comportamiento o el funcionamiento de un sistema, de un equipo o de un ente que queramos hacer funcionar.
Este tipo de control puede ser automático, puede ser manual, y por otra parte tenemos la automatización. La automatización es el uso de diferentes elementos, la interacción de estos elementos para controlar sistemas, equipos, procesos, y la parte más importante, que en la automatización se elimina el factor humano. Un ejemplo muy claro que teníamos en la sesión anterior era el funcionamiento de un auto estándar y un auto con transmisión automática. En el auto con transmisión manual, pues el usuario tiene que hacer ciertos movimientos con el clutch, con la palanca, para que el auto pueda ir cambiando de velocidades. En cambio, con un auto automático, estos cambios se van haciendo solos. El embrague va cambiando de manera automática y nosotros lo único que tenemos que hacer es pisar el acelerador. Entonces, si se fijan en este segundo sistema, pues se elimina el factor humano de estar cambiando de velocidades. ¿Ok? También tenemos lo que son las señales digitales contra las señales analógicas. Estos dos puntos son importantes y tenemos que tenerlos bien en claro, debido a que dependemos a veces de estas señales para que ciertos sistemas funcionen. Hay que recordar que las señales digitales solamente pueden tener dos valores o dos estados. Puede ser un 1, puede ser un 0, puede ser encendido, apagado, que sí existe presencia o que no existe presencia, pero únicamente tenemos dos valores en las señales digitales. Para las señales analógicas es diferente. Las señales analógicas tenemos N cantidad de valores. Por ejemplo, pudiéramos tener una señal de temperatura de 24, 25 grados Celsius, pero también podemos tener 24.1, 24.2, etcétera, etcétera. El número de posibles mediciones que tengamos en esta señal es más extensa, es N cantidad de señales que podríamos recibir. ¿Ok? Bueno, pasando a esto, las funciones de los sistemas de control. ¿Para qué nos sirven los sistemas de control? Los sistemas de control nos van a ayudar a mejorar la operación de nuestros sistemas, de nuestros procesos. Vamos a tener una mayor eficiencia, ya sea en ahorro de tiempo, en ahorro de energía, y también una parte importante, no solamente seguridad para los usuarios, también esta parte la podemos trasladar en seguridad para nuestros equipos de control, llámense compresores, válvulas, ventiladores o cualquier elemento que queramos proteger. Con un sistema de control podemos llegar a hacer todo esto. Ok. Aquí en su pantalla les aparece lo que es un esquema de control. Este esquema de control lo vamos a ver mucho durante la presentación y me gustaría que lo visualizaran de manera a que pudieran llegar a aprendérselo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están en campo, están en procesos, están arreglando ciertos sistemas, quizá no lo vean de esta manera, pero ahorita que vean este esquema y cuando lleguen a campo van a poder visualizar que en un sistema de control tenemos entradas, tenemos lo que le denominamos el proceso y tenemos salidas, ¿ok? En este diagrama también en la parte de abajo pueden ver que existe una retroalimentación, ¿ok? Pero por el momento quédense con este esquema que es entradas, proceso, salidas y la retroalimentación. Ok. En su pantalla les va a estar apareciendo una cool trivia para que me ayuden a contestarla. La pregunta es, ¿qué es un sensor? Vamos a dar unos 15, 20 segundos para que puedan contestar. Damos 15 segundos, Daniel. Ok. En sus pantallas, dependiendo del dispositivo, si es computadora, aparece del lado derecho. Si es un dispositivo móvil como tablet o celular, aparece en el lado inferior de su pantalla.
Listo, Daniel. Ok. La respuesta correcta era la letra B. Es un dispositivo que puede convertir una magnitud física a una señal eléctrica. Más adelante vamos a ahondar en el tema de los sensores para que ustedes puedan entender o visualizar cómo ocupamos este tipo de sensores en los sistemas de control. Antes de pasar a eso, tenemos dos tipos de control: el control por lazo abierto y el control por lazo cerrado. ¿Ok? Si se pueden fijar en la parte derecha de su pantalla, están los mismos esquemas que les comenté hace un momento. En el control por lazo abierto tenemos del lado izquierdo un lazo que simplemente tiene un inicio y un fin, pero en la parte de abajo, en el lazo cerrado, tenemos un lazo donde hay un inicio, da vuelta y regresa. ¿Eso qué quiere decir? En un sistema de lazo abierto únicamente tenemos la parte de entradas, proceso y salidas. En un sistema de lazo cerrado tenemos entradas, procesos, salida y un sensor que nos ayuda a hacer una retroalimentación. ¿Para qué? Para que cambie la entrada, va a cambiar lo que va a ser el proceso y la salida sea diferente o el resultado sea diferente. ¿Ok? Entonces, en lazo abierto no hay retroalimentación y en lazo cerrado sí existe una retroalimentación. Tenemos el control por horarios. El control por horarios es muy utilizado en los sistemas de refrigeración, ya que esto tiene muchas ventajas, una de las cuales es que el operador tiene la oportunidad de aprovechar el tiempo para realizar otras actividades de mayor valor. Es posible establecer ciertos horarios específicos de trabajo de acuerdo a las necesidades del proceso. Se evitan consumos innecesarios de energía para que los sistemas no estén operando en la noche si no es necesario, o en ciertas horas que no lo demande el sistema. Podemos parar estos sistemas y se garantiza que las acciones se realicen cuando nosotros ajustemos ese horario. Aquí tenemos varias aplicaciones de control por horarios. Yo creo que una de las más comunes y las que han visto en campo es un deshielo por horarios. Regularmente, si tenemos una cámara, una vitrina, un reaching y son de media temperatura, pudiéramos colocar un deshielo por horario. Inclusive ya los fabricantes de estas vitrinas nos marcan cuántos deshielos debe de tener la vitrina o la cámara en un día. Por ejemplo, si le ponemos 4 deshielos en un día, nuestros deshielos los va a hacer cada 6 horas. Únicamente va a entrar el deshielo cada 6 horas y no va a cambiar ese tipo de deshielo. ¿Ok? Lo podemos tener también en sistemas de iluminación. ¿Cuántas veces hemos visto que pasamos por la calle, en un centro comercial o en algún otro tipo de proceso y vemos que son las 9 de la mañana, 10 de la mañana y las luces de afuera están encendidas? Entonces, ahí podemos implementar el control por horario para que se prendan en la tarde, 6 de la tarde, estén prendidas durante toda la noche para que sean usados por los usuarios y a las 7 de la mañana también que se apague esta iluminación para que evitemos el consumo de energía. También lo podemos aplicar en los sistemas de riego. Sabemos que tienen horarios específicos para que se hagan esos sistemas de riego y el más común, el control de horarios laborales. Aquí tenemos un esquema de una aplicación de deshielos, de control por horarios. En la parte izquierda tenemos un temporizador, que en este caso es el controlador, el que nos va a decir cuándo vamos a hacer este control por horarios. En la parte de abajo tenemos la válvula solenoide del lado derecho y en la parte izquierda tenemos lo que es una resistencia. Entonces,
Si a una vitrina, a una cámara le programamos un deshielo a las 10 de la mañana, va a mandar a cerrar la válvula solenoide para que el gas refrigerante deje de pasar y va a activar la resistencia para que empiece el deshielo. Le vamos a dar cierto tiempo y cuando ese horario se haya cumplido, va a hacer lo inverso, va a apagar la resistencia y va a encender otra vez la válvula solenoide para que haya flujo de refrigerante. Eso también lo podemos aplicar en deshielos de gas caliente, cambiando la resistencia por igual una solenoide que deje pasar el gas caliente, o simplemente en vitrinas o cámaras de media temperatura, cerrando la solenoide y dejando que pase determinado tiempo para que se haga este deshielo por tiempo. Ok, vamos a hacer otra trivia. Igual les va a aparecer en su pantalla para que nos apoyen. La pregunta es, ¿a qué tipo de lazo de control pertenece un sistema controlado por horarios? Nuevamente vamos a dar un poquito más de tiempo. Listo, Daniel. Ok, la respuesta correcta es la letra B. Es un sistema de lazo abierto, debido a que solamente tenemos la entrada, se hace el proceso y tenemos la salida, que es el apagado. Entonces aquí no tenemos una retroalimentación. El 48% respondió correctamente. Ok, ahora vamos a regresar un poquito a lo que es un sensor para pasar a la siguiente aplicación, que es el control por lazo cerrado con un sensor. Un sensor es un dispositivo que puede captar un estímulo de su entorno y transformar esa información en una señal eléctrica, de corriente, de voltaje, de resistencia. ¿Ok? Estos dispositivos nos van a ayudar a hacer nuestro sistema de control en lazo cerrado. Para los tipos de sensores tenemos dos clasificaciones. Por la magnitud física que detectan, en este caso en los sistemas de refrigeración, yo creo que los más comunes son los que pueden ver en la pantalla. Tenemos sensores de temperatura en las vitrinas, sensores de presión en los cabezales de descarga, de succión, sensores de nivel, los podemos encontrar en el nivel de refrigerante, en el nivel de aceite, también los sensores de flujo para detectar el flujo del gas. Tenemos sensores ópticos también que ya se aplican en tecnologías más actuales para los sistemas de aceite. Tenemos sensores de humedad que nos ayudan para el tema de la climatización. Y tenemos también los que se clasifican por el tipo de señal que envían. Tenemos los sensores, los transductores. Los transductores convierten una magnitud física a una señal eléctrica de voltaje o de resistencia. Tenemos los transmisores. Los transmisores en los sistemas de control nos mandan una señal normalizada, puede ser de 4 a 20 miliamperes, de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts. Tenemos los sensores resistivos y en las últimas dos posiciones tenemos los que son termostatos y presostatos. Estos últimos dos, los que tienen una terminación en tatos, significan que solamente son un switch. Eso quiere decir que van a abrir o van a cerrar. En el caso del termostato es un switch de temperatura y en el caso del presostato es un switch de presión. ¿Ok?
De acuerdo a lo que les expliqué, ayúdenme con otra trivia, va a aparecer igual en sus pantallas. ¿Cuál es el dispositivo encargado de enviar una señal de temperatura de 4 a 20 miliamperes? Vamos a dar unos segundos más. Ok. Listo, Daniel. Ok. La respuesta correcta y obtuvo un 71%, que fue la mayoría, fue la letra A, que es un transmisor de temperatura. Recuerden que los transmisores nos dan una señal normalizada, puede ser de 4 a 20 miliamperes, perdón, de 0 a 10 volts, de 0 a 5 volts. Entonces, cuando escuchen esa palabra de transmisor, recuerden que es una señal normalizada. Ok, ahora tenemos lo que es nuestro control por lazo cerrado o nuestro control por un sensor, donde existe la retroalimentación. ¿Para qué nos va a ayudar un control por lazo cerrado? Nos va a ayudar a ahorrar energía. Los sistemas solamente funcionan cuando es necesario. Hay una mayor eficiencia en el funcionamiento de los equipos y tenemos un mejor control o una mejor distribución del funcionamiento de nuestros sistemas. ¿Ok? Aquí tenemos algunas aplicaciones. Yo creo que las van a encontrar en campo y son muy comunes, son las más comunes que tenemos de un control por lazo cerrado. Es lo que les comentaba al principio, vimos el esquema, sin embargo a veces no lo relacionamos de que tiene una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación. Por ejemplo, para una apertura y cierre de válvulas electrónicas, temperatura de un refrigerador doméstico, el nivel de refrigerante y el nivel de aceite de compresores, y también muy importante, por ejemplo, para la activación o desactivación de compresores, el control de presiones por medio de un transductor de presión. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de refrigeración por lazo cerrado. ¿Ok? El objetivo de temperatura al que queremos llegar determina la apertura o cierre de las válvulas electrónicas, las cuales abren o cierran cierto porcentaje dependiendo de la retroalimentación del sensor de temperatura. Aquí podemos ver del lado izquierdo, tenemos el controlador, es el que manda todas las señales de control. En la parte de abajo tenemos una cámara y del lado derecho tenemos una vitrina. ¿Ok? En las dos partes les llega a las dos una válvula electrónica. Esta válvula electrónica funciona por medio de señales. ¿Quién va a gobernar estas señales? ¿Quién va a gobernar o quién le va a decir que se abran más o que se cierren más este tipo de válvulas? ¿Ok? Como bien lo comentaba el enunciado, nuestro sensor de temperatura va a ser el que gobierne esta operación. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos en la cámara de congelados un set point de menos 18 grados, menos 20 grados, y en el momento en el que arrancamos nuestro sistema de refrigeración, la temperatura está por arriba de los 10 grados, lo que va a hacer la válvula electrónica es que va a abrir al 100% va a aperturar el paso de refrigerante al 100%, ¿ok? Conforme vaya avanzando la temperatura, va a ir bajando, va a llegar a 0 grados, va a llegar a menos 14 grados, menos 15 grados. En ese momento, la válvula va a empezar a cerrar. ¿Por qué? Porque nuestro set point que marcamos fue menos 18 grados. Esto quiere decir que ya no es necesario que tengamos abierto todo el flujo de refrigerante. Entonces, mediante
Cuando se vaya acercando nuestro sensor de temperatura a menos 16, menos 17 grados, menos 17.5, lo que va a hacer la válvula es ir cerrando poco a poco hasta el punto en el que rebase los menos 18 grados. En este punto, nuestra válvula va a cerrar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llegue al set point de menos 18 grados y nuestro controlador detecte que llegó y hay una retroalimentación de nuestro sensor de temperatura, va a dejar de pasar gas refrigerante, en el sistema. Entonces, ahí tenemos un ahorro, se van a parar compresores, van a empezar a dejar de funcionar ciertos sistemas porque nuestro sistema está satisfecho. Lo mismo para el caso de la vitrina. En la vitrina pudiéramos decir que es un sistema de media temperatura y nuestro objetivo es 4 grados y va a pasar lo mismo. Si está por arriba de los 4 grados, nuestra válvula se va a abrir al 100%, pero conforme se vaya acercando a los 0 grados, a los 4 grados, nuestra válvula va a cerrar. Aquí tenemos otro ejemplo. Yo creo que todos hemos escuchado el funcionamiento de nuestros refrigeradores domésticos, que en la actualidad pues ya vienen con más tecnología, pero la esencia o el funcionamiento de un refrigerador doméstico es que funciona por medio de un termostato, ¿ok? Este termostato, si bien recuerdan, solamente es un switch. Nosotros vamos a ajustar este switch a la temperatura que nosotros queramos y este switch lo que va a hacer es abrir o cerrar el paso de la corriente, en este caso para que alimente al compresor y al ventilador. Entonces, lo que va a hacer este switch es que cuando haya llegado a su temperatura, como lo marca en el diagrama, va a abrir la línea, entonces va a dejar de funcionar nuestro compresor y nuestro ventilador. De esta manera, aseguramos que nuestro control sea más eficiente y no tengamos todo el día el refrigerador prendido y se apague cada cierto momento. Podemos tener, por ejemplo, nuestro refrigerador vacío y no tiene caso que el compresor y el ventilador estén funcionando. ¿Ok? Entonces, de esta manera, con esta retroalimentación del termostato, lo que hacemos es un ahorro de energía. ¿Ok? ¿Para qué? Para así evitar que nuestros sistemas estén trabajando sin funcionamiento. ¿Ok? Ok, entonces, nosotros podemos encontrar todos estos tipos de sistemas en la refrigeración, ¿ok? Por ejemplo, en un rack de refrigeración tenemos el funcionamiento de los compresores, los cuales tenemos con transductores de presión. Estos transductores de presión nos van a marcar el encendido y el apagado de los compresores. ¿Para qué? Para que suministre toda la carga de refrigerante al sistema, ¿ok? En los ventiladores de nuestro condensador también tenemos otro transductor que nos marca la presión que tenemos en nuestro condensador y esto también nos va a servir para la seguridad de nuestros equipos. Tanto el presostato como el transductor nos ayudan a tener seguridad en estos elementos. Por ejemplo, si nuestro sistema de compresores por alguna razón está succionando a menos 5 PSI y nuestro presostato, nos detecta que está debajo de eso, lo que va a hacer es abrir el switch y va a dejar de funcionar ese compresor. De esa manera, nosotros estamos asegurando la protección de nuestro sistema, ¿ok? Yéndonos un poco más a más ejemplos en estos sistemas de refrigeración, también tenemos en la actualidad los compresores inverter, los cuales funcionan también ya no solamente por encendido y apagado, sino que ahora les implementan un control a lazo cerrado, los cuales mediante
una señal, ya sea de presión o de temperatura, van a estar trabajando al 100%, al 50% o al porcentaje que le demande el sistema. De esta manera podemos tener un mayor ahorro de energía y nuestro compresor no cicla demasiadas veces. Entonces, de esta manera, nosotros podemos implementar todos estos sistemas o todos estos lazos de control en diferentes sistemas. En la climatización también pasa lo mismo. Si ponemos un sensor de temperatura en un cuarto, podemos hacer que nuestro mini split o nuestra unidad paquete trabajen solamente cuando esté por arriba de la temperatura, o podemos hacer un control de lazo abierto solamente cuando le determinemos ciertos horarios de operación. En los sistemas de iluminación, por ejemplo, de las vitrinas, ya sea de centros comerciales o de cualquier tipo de sistema, podemos programar que se prendan en la noche, que se apaguen a las 7 de la mañana, y todo esto en conjunto nos genera lo que llamamos automatización, porque todo este conjunto de elementos están trabajando continuamente para manipular o para regular el comportamiento a como nosotros queramos de nuestro sistema. Esto ya va a depender también de las condiciones del cliente, de cómo quiera que funcione su sistema. Por ejemplo, hay personas que nos comentan hay que apagar el sistema a las 5 o 6 de la tarde por el tema del consumo de energía, o si no tienen producto, se apaga el sistema cuando la cámara llegue a su set point. Todos esos sistemas, de acuerdo a conforme la ocasión nos los vaya dando, nosotros podemos aplicar todos estos sistemas de control. Otro ejemplo que podemos ver dentro de la refrigeración en los compresores es que antes para los sistemas de compresores solamente se implementaba que le llegaba el aceite directo al compresor, pero ahora ya tenemos un sistema a lazo cerrado, el cual contiene un sensor dentro del compresor para que le vaya inyectando aceite cada que lo necesite. Entonces, si el compresor necesita más aceite, este sensor lo que va a hacer es irle inyectando de acuerdo a lo que necesite. Entonces, el conjunto de todos estos sensores, transductores, transmisores, nos va a hacer que nuestro sistema de refrigeración sea más eficiente, podamos aprovechar el tiempo. En el caso de la automatización, solamente tenemos, ya no vamos a tener un factor humano. Antes los sistemas de refrigeración pues se tenían que controlar manualmente, teníamos que prender los compresores, manipular y monitorear las presiones, bajar del cuarto de compresores hasta donde se encontraba nuestra vitrina para ver si apagamos el compresor, si abrimos la válvula, si metemos un deshielo. Entonces, todo esto lo podemos hacer tan inteligente o tan automatizado como nosotros queramos. Todo esto lo podemos hacer igualmente de acuerdo a las necesidades del cliente o del proceso, o como el proceso lo requiera, pero podemos aplicar con estos fundamentos de sensores, de controles de lazo abierto, de lazo cerrado, lo podemos implementar al grado al que nosotros queramos, desde que simplemente podamos ver nuestro sistema desde cualquier parte. No sé, si tenemos nuestro controlador conectado a internet o a la red, podemos ver cómo está funcionando nuestro sistema y desde ahí estarlo monitoreando con todo lo que son los sensores. Si nuestro sistema demanda apagarse, pues también lo podemos hacer vía remota. Ok, como conclusiones, un sistema controlado a través de horarios es comúnmente llamado un sistema en lazo abierto. Y un sistema, como ya les comenté, a través de un sensor es comúnmente llamado un sistema de lazo cerrado. ¿Ok? Estos dos sistemas pueden trabajar en conjunto, sí. Recuerden que es de acuerdo a lo que el proceso les demande o de acuerdo a lo que el sistema les demande. Ustedes van a tomar ese criterio si es necesario, por ejemplo, en un proceso de un centro comercial,
Si es necesario colocar sensores de deshielo para que el deshielo pare antes del horario permitido. Podemos colocar transductores, presostatos, termostatos para que nuestros sistemas mecánicos, como lo son los compresores y los motores, estén más protegidos, y también podemos colocar timers o alarmas. Si podemos colocar un sensor de nivel de refrigerante para que cuando no haya refrigerante, nuestro sistema pare. También podemos poner alarmas sonoras, alarmas visuales, en el caso de refrigerantes que pudieran causar un costo elevado por la fuga, colocar sensores detectores de gases, y todo eso, todos esos sistemas se pueden hacer siempre y cuando apliquen, ¿ok? Ustedes pueden aplicar todos estos sistemas de acuerdo a lo que necesiten, ¿ok? Entonces, el uso de sensores también es muy importante, debido a que con un sensor ustedes pueden detener, pueden echar a andar ciertos procesos, y mediante eso pueden regular el funcionamiento de todo su equipo, ¿ok? Como les comentaba al principio, hagan de su seguridad su prioridad, súmele a capacitación y actualización a tu experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que al día de hoy tenemos muchos sistemas que están en lazo abierto, y necesitamos a veces de estar al pendiente, o que el usuario se quede en las noches a velar, y al día de hoy podemos implementar este tipo de sistemas para que no suceda eso. Ahorramos energía, ahorramos costos. Entonces, si nos seguimos actualizando y capacitando en estos temas, podemos ofrecer mayor valor o mayores oportunidades a nuestro negocio, ¿ok? Y pues la refrigeración, hoy más que nunca, nuestro rol es vital dentro de lo que es la pandemia. Entonces, todos estos sistemas nos demandan que ya sean sistemas automáticos, que sean sistemas que trabajen por sí solos, que sean sistemas que tengan sensores mecánicos, sensores que puedan proteger nuestros equipos, que tengan sensores que nos puedan ayudar a visualizar la productividad, cómo está el proceso, si tenemos ahorro de energía, si no tenemos ahorro de energía. Entonces, todo esto nos va a ayudar mucho para poder ofrecer una mejor opción a nuestros clientes. Ok, recuerden que el costo de implementar un sistema de control no se compara con el costo de las consecuencias por no tenerlo. ¿A qué nos referimos con esto? Hay veces que tenemos un compresor trabajando sin protecciones mecánicas y también sin protecciones eléctricas. A veces es más el costo de reparar este tipo de elementos que el costo de implementar este tipo de sistemas de control, ¿ok? Entonces, tendríamos que hacer ahí un análisis de costo-beneficio y ver si podemos aplicar un control en lazo abierto simplemente para que se apague el sistema, o podemos aplicar un control en lazo cerrado para que cuando el sistema detecte que la presión bajó o la presión subió, también apague el sistema, pero que también nos envíe una señal, o que vuelva a echar a andar el sistema cuando nuestra presión se normalice. Entonces, el costo de implementar este tipo de sistemas a veces puede ser igual, pero el costo de no implementarlo puede ser mucho mayor para todo esto. Ok, pues hasta aquí llegamos. Vamos a empezar con la sesión de preguntas, Cintia. Sí. A quienes tengan cualquier duda, les invitamos, que las pongan en el chat y vamos a empezar a responder. Nos comentan, ¿las válvulas van a la línea del líquido o del gas?
Perdón, Cintia, ¿las válvulas van a dónde? Las válvulas van a la línea de líquido o de gas. Ok, yo creo que se refieren a las válvulas que controlamos en las que llegan o las que hacen el flujo del gas refrigerante. Estas válvulas, si recuerdan, son válvulas solenoides. Estas válvulas solenoides normalmente funcionan a diferentes voltajes, 127, 220 volts. Entonces, esas válvulas son las que se intervienen con el control para dejar pasar, bueno, para abrir o para cerrarlas, y de esta manera evitar el paso de refrigerante cuando no se necesite. Muy bien. ¿Se programan los controles u operan de forma automática? En la actualidad existe una gran variedad de controles. Podemos encontrar controles simplemente para vitrinas, controles para cámaras, controles tan pequeños como esos y controles ya más robustos como para controlar todo un sistema de refrigeración. Entonces, de acuerdo a la necesidad, si solamente quieres controlar una vitrina, una cámara, tu evaporador, puedes buscar controles que son dedicados solamente a eso y te pueden ayudar muy bien. Este tipo de controles vienen ya con temporizadores. Estos temporizadores te van a ayudar a hacer un control de lazo abierto para que cuando quieras encender o apagar tu sistema de refrigeración lo puedas hacer deshielos, ya sea por gas caliente o por time off. Y también este tipo de controles vienen igual sofisticados para que les conectes un sensor y este sensor te dé la pauta para encender o apagar este proceso. Esto en el caso de controles más pequeños, menos robustos. Para sistemas más robustos existen controles que son ocupados para compresores, condensadores, las válvulas solenoides, los deshielos, todo lo que puedas ocupar en un sistema de refrigeración. Con ese control puedes hacer que todo tu sistema funcione de manera adecuada y puedes seccionar, por ejemplo, si tienes vitrinas de baja, vitrinas de media, ahí es donde puedes hacer toda esa manipulación del sistema. Lo puedes programar o ajustar de acuerdo a la necesidad que tengas. Pero existe una variedad de controles de diferentes marcas, entonces pudieras acercarte y checar cuál es el control que más se adecua a tu proceso. Gracias, Emil. Jorge nos comenta, tengo un clima de 40 toneladas dividido, de expansión directa R22, prende y apaga continuamente. ¿Qué sistema o sensores me recomiendan para regular su funcionamiento, para fines de ahorro de energía? Ok. Ya para un sistema de 40 toneladas, Jorge, ya tendríamos que, lo más conveniente es que tengamos un control o un sistema por lazo cerrado, es decir, que coloquemos diferentes tipos de sensores para que tu unidad, paquete en este caso dividida, funcione de acuerdo a las necesidades, a las temperaturas o a lo que tú requieras. Si tu sistema prende y apaga a cada rato, posiblemente es porque no tenga un control adecuado o un sensor que no le esté diciendo, ¿sabes qué? A los 24 grados vas a apagar, pero sí, a los 24 grados apagas, pero durante 5 minutos debes de mantener esos 24 grados. ¿Para qué? Eso nos ayuda a que tu unidad no esté encendiendo y apagando. Entonces, sí existen controles dedicados para este tipo de sistemas de mayor tonelaje y este tipo de controles, como te lo comentaba, viene adaptado para que le conectemos sensores y podamos hacer un control tanto por horarios, por un sensor de temperatura, por un sensor hasta por presión. Pudiéramos controlar también esta unidad si es que está en zona costera, por humedad. Podemos hacer o colocar sistemas
subsistemas dentro de este controlador que nos ayuden, por ejemplo, a que en la noche trabaje en cierto horario, que en el día trabaje a cierto set point, y todo esto en conjunto pues te va a ayudar a generar mucho consumo, bueno, mucho ahorro de energía, perdón, para que tu unidad no esté trabajando cuando no se requiera también. Vaya, le puedes implementar varios sensores a este tipo de controlador, y te digo, sí existen para este tipo de unidades de esa capacidad. Y ya lo vas a programar o lo vas a controlar de acuerdo a lo que tú quieras. Muy bien, Daniel. Nos comentan, ¿este sistema se puede acoplar a válvulas de expansión electrónicas? Sí, sí se puede ajustar este tipo de válvulas. Este tipo de válvulas se vienen implementando justamente para el ahorro de energía. Este tipo de válvulas, como lo comentaba en el ejemplo, son válvulas que dependiendo de la necesidad o del requerimiento de gas refrigerante va abriendo o va cerrando, ¿ok? Y esta válvula la podemos controlar igual como lo comentaba en el ejemplo, con un sensor de temperatura. Cuando tu temperatura ya esté dentro del rango que tú quieres, la válvula va a ir cerrando. Cuando llega a su set point final, la válvula va a cerrar por completo, ¿ok? Obviamente necesitas, para manejar ese tipo de válvulas, algunos módulos para hacer las adecuaciones, pero sí se puede hacer ese control. Podemos hacer que en cierto horario también abra al 50% nada más, en cierto horario abra al 100%, o el control más sofisticado que sería por un sensor y que únicamente abra cuando lo necesite. Normalmente el funcionamiento de este tipo de válvulas, como lo hemos observado en campo, cuando ya van llegando a su set point, cuando les faltan 2, 3 grados, la apertura de la válvula se encuentra en el 50, 45%, y así nosotros podemos observar que obviamente hay un mayor ahorro de energía en ese tipo de sistemas, a que si lo comparamos con una válvula normal que solamente abre y cierra, pues obviamente no es un control tan sensible como lo pudiéramos tener con este tipo de válvulas electrónicas. Muy bien. ¿Es posible medir la eficiencia de un sistema de refrigeración a través del sistema de control? Si en el caso de que fuera que sí, ¿cómo? Ok, la eficiencia dentro de un sistema de refrigeración lo podemos medir de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que en principio con el ahorro de energía, con el consumo eléctrico, esa sería nuestra primer pauta para medir un ahorro. Y la otra también es mediante todo este tipo de sensores que les comentaba. ¿Por qué? Sabemos que no todos los sistemas de refrigeración son iguales, y no me refiero al principio o al funcionamiento, sino al tipo de cliente, al tipo de clima, a la zona donde lo coloquemos. Entonces, va a haber ocasiones en que, por ejemplo, cierta cámara, por ejemplo, en zonas de playa, te requiera menos deshielos que en zonas donde hace mucho frío. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hacer ese análisis de si tus deshielos son suficientes, si, por ejemplo, un deshielo por time off de 40 minutos es suficiente o está sobrepasado, o si, por ejemplo, a esa cámara le podemos implementar, en vez de ponerle un sistema de control por lazo abierto que solamente es por horarios, le podamos implementar un sensor de deshielo. Entonces, ese sensor por deshielo lo que va a hacer es que cuando tu evaporador esté ya en la temperatura adecuada, va a terminar el deshielo. Va, por ejemplo, si es una cámara de baja, va a desactivar la resistencia, va a desactivar la válvula que hace fluir el gas caliente. Entonces, si tenías programado ese evaporador para que tuviera un deshielo de 30 minutos, a lo mejor en 20 minutos tu sensor te dice, ¿sabes qué? Ya llegó a la temperatura, ya no es necesario que prendas más la resistencia o la válvula de gas caliente. Entonces,
Mediante esa manera podemos ir generando el ahorro de energía. Eso en la parte de los evaporadores. También en la parte de los compresores y de los condensadores podemos hacer mediante el transductor de presión, hacer que nuestros compresores o ver si están trabajando de manera adecuada, que no estén ciclando demasiado, que las presiones o el set point que tenemos ajustados, por ejemplo, si tenemos un sistema de media en un rack de refrigeración, 40, 45 PSI, lo podamos subir un poco más o bajar un poco más. También tenemos otras técnicas de control. Por ejemplo, sabemos que en la noche, pues el frío de la noche nos ayuda en los sistemas de refrigeración. Entonces, en la noche pudiéramos subir, si nuestro set point es de 4 grados, si nuestra presión específica es de 40 a 45 PSI, pudiéramos subir esa presión durante la noche. ¿Por qué? Porque el frío de la noche nos va a ayudar a que nuestro sistema de refrigeración trabaje de manera más eficiente. Entonces, haciendo todo este análisis, yéndonos elemento por elemento, compresores, válvulas, evaporadores, condensadores, las mismas cámaras, nuestros sistemas de control, también algo tan simple como que el usuario tenga abierto a la cámara por más de 10 minutos, hacer que un sensor nos emita una alarma sonora o una alarma visual. ¿Okay? Entonces sí se puede implementar y tener todo el ahorro de energía analizándolo poco a poco. Ok. ¿Qué se puede hacer cuando necesitemos poner un sensor a una distancia en donde su cable no tenga la longitud necesaria? Ok, aquí el único problema con la distancia es checar las especificaciones del sensor. Ahí te va a indicar en cuántos metros vas a necesitar, un repetidor de señal. Entonces, la distancia pudiera ser no una complicación para implementarlo en estos sistemas de control. Podemos aplicar repetidores de señal y con estos repetidores solucionar ese tema de la distancia. Gracias, Daniel. ¿Qué tipo de sensores controlan las válvulas? Las válvulas, podemos controlarla, como les había comentado, sea por temperatura o por presión. Podemos, por esos dos tipos de sensores. Lo que va a marcar la pauta de quién va a gobernar esta válvula es dependiendo de cómo tú quieras que funcione esa válvula. Si quieres que funcione de acuerdo a una temperatura, pues vas a fijar cierto set point en tu controlador para que la válvula gobierne, para que el controlador gobierne esa válvula por temperatura. Si quieres que la válvula cierre por presión, la válvula va a estar gobernada por un sensor de presión también. Ok. ¿Qué puedo implementar cuando la humedad relativa es alta y los evaporadores se embotan muy rápido? ¿Se puede utilizar sensores? Solo lo hago visualizando y determinando el defrost. Sí, ahí ya va a depender en este sistema, como dices tú, hay sistemas que tenemos demasiada humedad, entonces ahí mediante sensores de humedad, de temperatura, pudiéramos aplicar ciertas técnicas de control para tener ya defrost específicos, en este caso los deshielos, para no hacerlos tan largos o cambiar el método de deshielo, porque también hay veces que en lugares no funcionan, por ejemplo, o funcionan de mejor manera un deshielo de gas caliente que un deshielo por resistencias, por diversas situaciones. Entonces ahí tendríamos que hacer un análisis para ver cuándo entrarían el sistema de refrigeración, cuándo hacer los deshielos y sobre todo de qué tiempo hacer los deshielos. ¿Cuáles son las ventajas de la automatización industrial? Pues yo creo que ventajas hay muchísimas de hacer un sistema automático, pero creo que te voy a mencionar las más importantes o las más relevantes que al menos considero que, por ejemplo,
podemos tener mayor seguridad, como lo comenté, no solamente para el usuario, sino también para nuestros elementos mecánicos. Podemos hacer que nuestros elementos mecánicos tengan un mayor ciclo de vida. Podemos evitar muchos accidentes también, implementando alarmas, implementando que se pare el sistema cuando las presiones están muy altas. Podemos monitorear estos sistemas también. Otra parte o la parte siguiente de hacer un sistema automático es monitorear y analizar todos los datos de nuestro sistema. En el momento que nosotros estamos analizando los evaporadores o las temperaturas, cuánto tardó en bajar la temperatura después del deshielo, si estamos ocupando la misma cantidad de refrigerante. Entonces, todos estos sensores nos dan la pauta para nosotros decidir qué estamos haciendo mal dentro de las técnicas de control o cómo estamos implementando mal nuestro sistema. Y analizando todo esto, pues podemos tener mejoras tanto económicas, mejoras de tiempo en los procesos, mejoras también en ahorro de energía, reducir el consumo de energía, entre otras tantas que pudiéramos implementar con la automatización y el control de procesos.